Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Unirse a Dios hace tu fuerza. Séptima y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús, quien nos llamó y salvó, no conforme a nuestras obras en la carne, sino con llamamiento santo, para que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, porque el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 1, del verso 17 al 19. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escucha con atención lo que el Señor te dice en este pasaje. Mira cómo empieza este anuncio. Dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando no hay revelación y buen entendimiento de las Escrituras, se puede pensar que Jesucristo como hombre es creación de Dios, así como lo hemos sido todos nosotros. Por lo cual hay religiones que predican que Jesucristo fue un hombre y fue un profeta más en la tierra, y no aceptan que sea Dios mismo. Cuando la palabra dice primeramente que el Dios de nuestro Señor Jesucristo se refiere a un Dios creador, que por su Santo Espíritu se hizo a sí mismo persona en Cristo Jesús. Y por eso la palabra dice que el Padre y el Hijo son lo mismo, que el Padre y Jesucristo son la misma persona. ¿Por qué? Porque Dios se hizo a sí mismo por su Santo Espíritu en el vientre de María la Virgen. Escúchalo bien. Dice la palabra que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, ¿qué hace que nosotros escuchemos con atención y recibamos cada día las enseñanzas de las Sagradas Escrituras? Hace que el Padre, por toda su gloria, bendiga nuestros espíritus en razón, en entendimiento, dándonos sabiduría a través de su palabra y revelación en el conocimiento de Dios. Allí Dios en el Evangelio se revela a través de Jesucristo a cada uno de nosotros. Y dice, alumbrando el entendimiento. Mira, porque es que humanamente el entendimiento humano no razona con las cosas de Dios, porque son sobrenaturales, porque son misterios,
Pero cuando nosotros escuchamos con atención y recibimos la gracia, ahí empezamos a tener revelación, conocimiento y entendimiento, con el fin de que sepamos, como dice la palabra, cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Mira, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Porque la esperanza de nosotros los cristianos es ser herederos del reino de Dios, es participar de la conciudadanía celestial con todos los santos de Dios. La esperanza de nosotros es que morimos, pero vamos a resucitar como buenos en Cristo y vamos a participar de la gloria perpetua de Dios. Y sigue diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Mira, o sea que quiere decir que Dios, como creyentes, como hacedores de su palabra, nos destaca como personas de bien. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. La palabra de Dios, una vez la pongamos por obras, esa palabra nos destaca como personas de bien, como personas justas, como personas rectas. Y termina diciendo, según la operación del poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque eso solamente lo podemos lograr en Dios. Podemos quebrantar nuestras debilidades y hacer lo que antes no podíamos hacer cuando estábamos esclavos del pecado, cuando el pecado nos sometía y nos obligaba a obrar mal. Escrito está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, cuando nosotros tenemos el poder y la fuerza en Dios, entonces dice esta palabra como complemento al pasaje anterior, dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mira la manera que nos está diciendo Dios, todo, no es que haya cuestiones que no podamos hacer. La fe misma, como oidores y hacedores, nos permite que todo lo podamos en Cristo, porque Cristo a través de la palabra se constituye en nuestra fortaleza. Así que cuando hay cristianos que se alejan de la congregación porque no han podido dominar sus debilidades, porque de pronto se sienten avergonzados, entonces es prácticamente una falta de fe hacia Dios. Porque la palabra misma está diciendo aquí en este verso que todo lo podemos en Cristo en fortaleza. Y cuando suceden esas cosas, sencillamente es porque es falta de congregación, es falta de entendimiento, es falta de una buena comunión con Dios. Escrito está en el profeta Amós, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Buscad lo bueno y no lo malo, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Escucha bien este verso porque es muy importante que lo entiendas. Mira, tenemos un Dios que es santo, un Dios que es perfecto, un Dios que es en toda obra justicia. Por eso Él nos demanda en estos versos, dice, aborreced el mal. Dios abomina toda obra de pecado. Y nosotros como creyentes y discípulos de Él debemos aprender en Dios a través de las Sagradas Escrituras a aborrecer el mal y amar el bien que Dios ama. Por eso Él dice que establezcamos justicias como Él es justo en todas las cosas en juicio. ¿Por qué en juicio? Porque nosotros tenemos una conciencia que nos da discernimiento cuando obramos mal o cuando obramos bien. Entonces, cuando hay juicio y cuando hay justicia, cuando nos dejamos por la gracia de Dios llevar en una conciencia de bien. Sigue diciendo, buscad lo bueno y no lo malo. Escúchalo bien, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. ¿Cuándo está Dios con nosotros? Cuando amamos el bien y cuando buscamos lo bueno en las obras. Mire, ¿cómo decís? Porque hay muchos cristianos que creen que Dios los va a salvar, que Dios les va a resolver, que Dios les va a sanar. Y dicen, no, Dios está conmigo, pero no mira lo que hay en sus corazones.
no miran lo que están haciendo, no miran su manera de hablar, de ofender. Mira, entonces esto es un error grave. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 35, verso 8 y 4. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Decid a los de corazón opacado, escúchalo bien, a los que no se han podido superar en sus debilidades. Le dice el Señor: esforzaos, no temáis, no tengáis temor. Vuestro Dios viene con retribución. Mira, a los que se esfuerzan, a los que son valientes, dicen con pago. Dios mismo os salvará. Mira, de cualquier situación de debilidad, si Dios está diciendo que se constituye nuestra fortaleza, de seguro que Él mismo nos va a salvar. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 33 y 34. Por fe hicieron justicia, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, taparon bocas de leones, alcanzaron promesas. Mira este versículo con atención y mira lo que es escuchar la palabra de Dios, entenderla y ponerla por obra. Porque entender la palabra es buscar en esa palabra la conveniencia en justicia y en rectitud que nos trae, escúchalo bien. Por eso, oyendo y haciendo, mira lo que el complemento de la fe dice: hicieron justicia. Mira, obedecer la palabra, primero, hacemos justicia. Segundo, dice, sacaron fuerzas de debilidad. Lo que no podíamos hacer en justicia cuando estábamos en pecado, eso nos da fuerzas. Escúchalo bien. Dice, se hicieron fuertes en batallas, porque todos los días tenemos situaciones adversas, todos los días tenemos problemas, pero gracias a la obra de justicia por la palabra, gracias a que esa palabra nos está fortaleciendo, así mismo nos está dando la victoria sobre los problemas y situaciones adversas en las batallas de nuestras vidas. Y por eso dice la palabra, taparon bocas de leones, le tapamos la boca al diablo, le tapamos la boca a los demonios y le tapamos la boca a todos los hombres que hablan en contra de nosotros. Y finalmente, por todo esto, dice la palabra, alcanzaron promesas de bien, de bendición, de gozo y de paz. ¡Aleluya! Amén, amén y amén.